Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días. Bueno, pues, oye, llamó mucho la atención este estudio que presentó el periódico Reforma. Suben apoyo a policías y violencia no se da. A propósito de temas pues que hemos hablado también en lo nacional y en lo regional. Aunque el gobierno federal ha gastado más en seguridad pública y ha incorporado a miles de policías y militares a esta tarea, con toda la Guardia Nacional, Francisco, hay más violencia, la mayoría de los delitos ha ido en incremento y se ha expandido la presencia criminal en México por la atomización de los llamados cárteles. En un estudio realizado por AC Consultores que compara los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, arroja que la incidencia delictiva ha crecido 23% de manera global. El homicidio se disparó 89% desde el periodo de Calderón y el crimen organizado incrementó significativamente las perturbaciones a la paz y el orden interno de los estados. Pasó de tener a 11 estados catalogados en emergencia a 29. Destaca este estudio elaborado por un grupo de expertos en seguridad. Señala que la incidencia ha ido en incremento a pesar de que los presupuestos para el Ejército, la Marina y la propia seguridad pública se han incrementado consistentemente a la fecha y prácticamente se destina el doble de los recursos que con Calderón. Por ejemplo, con el panista se canalizaron en la Secretaría de la Defensa Nacional 50,000 millones de pesos en 2011. Para esta función, el año pasado la cifra ascendió a 104,000 millones de pesos. Tiene más fuerza federal en las calles, pero más homicidios, entonces a mayor inversión, resultados más lamentables, advirtió Alberto Capella, exsecretario de Seguridad en Morelos, Tijuana y Quintana Roo y socio fundador de AC Consultores. Gustavo Rosas, exfuncionario del CISEN y director de AC Consultores, alertó que mientras con Calderón había 8 grandes cárteles y 11 grupos regionales, en este sexenio hay 11 cárteles y 33 bandas locales. Hay una atomización de los grupos y un aumento en los grupos criminales. La atomización de los cárteles de la droga han propiciado un aumento en el número de bandas delincuenciales y la expresión territorial del crimen organizado en nuestro país. Durante la administración de Calderón había 8 grandes cárteles y 11 bandas locales. Con Enrique Peña Nieto el número de cárteles subió a 11 y la cantidad de bandas llegó a 13 y hoy ya comentábamos pues va mucho más arriba. La cantidad de bandas regionales, que en su mayoría son escisiones de las grandes organizaciones criminales, son 33. Identifica la consultoría la banda de Ismael Mayo Zambada, los Chapitos, Gente Nueva, Cárteles Unidos, La Unión, La Barredora, el Comando de la Muerte, los Cabrera, los R, los Zambada, los Alas y los Artistas Asesinos, los Jaguares, Familia Mesa, Flores, los Rojos, Guerreros Unidos. Bueno, y es una lista bastante larga. Los cárteles, pues menciona La Línea, el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, Cártel Jalisco, Nueva Generación, Cártel El Golfo, los Viagra o Nueva Familia Michoacana, los Z, Cártel Tijuana, Cartelismo, La Unión Tepito y Cártel de Santa Rosa de Lima. Y pues ahí están las estadísticas, lamentablemente no engañan, son frías. Javier Cabrera. Efectivamente, lo que se ha dicho es que hay una equivocación en las estrategias para combatir la delincuencia, y no es en este sexenio. Se ha habido la crítica más fuerte en sexenios anteriores que hemos visto estas mismas estadísticas, cómo te van reflejando que lejos de disminuir los delitos, sobre todo de alto impacto, han ido aumentando. Y el número de estados que anteriormente había una gran tranquilidad, que presumían no tener delitos mayores, pues hoy están metidos también en estados con emergencia. ¿Cómo ha ido cambiando la delincuencia? En el caso de Sinaloa, desde el sexenio pasado, pues se ha argumentado que las estadísticas, y así lo reflejan las estadísticas oficiales, es que ciertos delitos han ido en descenso, pero hay otros que comenzaron a dispararse. El tema más grave que es Sinaloa, que son los delitos de los homicidios dolosos y el robo de vehículos, son los que normalmente han acaparado la atención, y a Sinaloa lo tenían clasificado hasta hace unos años en los primeros lugares. Sin embargo, en esta clase de delitos Sinaloa ha ido en un descenso, por fortuna. Sin embargo, lo que estamos viendo en las estadísticas oficiales, que hay otros delitos que han ido creciendo, lo cual también es preocupante porque algunos sienten
que solamente está cambiando la percepción de los delitos. Como Otro robo tiene a que ver negocios, el robo de domiciliario, negocios, ¿no? robo de domiciliarios, los asaltos, pero también las desapariciones. Sinaloa se encuentra entre los 3 primeros lugares en número de desapariciones. Y es donde se dice que eso es lo que está cambiando la percepción, pero que Sinaloa debía de estar todavía en los primeros lugares en el tema de la seguridad pública. Estamos viendo estados como Michoacán, Guerrero, cómo hay graves problemas, Zacatecas, graves problemas de inseguridad. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la estrategia que debe seguir? El problema es desde el momento que se olvidaron de formación de nuevos cuerpos de seguridad pública y se dio a las Fuerzas Armadas el meterse en tema de seguridad pública, bueno, pues esto ha ido incrementándose. Los elementos del ejército no tienen capacidad o no están formados para hacer labores de policía. Incluso la Guardia Nacional no tiene capacidad todavía para hacer labores como tipo policíaco. Y lo vemos, si a alguien le roban un vehículo que tienes que ir a hacer el reporte a la Guardia Nacional, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el personal que tienen ahí no están capacitados para este tipo de acciones. Ellos tienen una formación de tipo castrense del ejército y no estamos en una guerra con otro país. ¿Qué hacer? Bueno, pues hemos escuchado varias opiniones de expertos en la materia. Sin embargo, cada sexenio el modelo se va cambiando, se forman cuerpos policíacos, el sexenio solamente dura un sexenio, se dice que hay corrupción y el problema es la impunidad y la corrupción, lo que está imperando en este país. Eso es lo que está llevando que las estadísticas se vayan disparando en casi todo el territorio nacional. Así es, y voy a poner un ejemplo. Me comentaban lo impresionante que es la construcción que están haciendo, ya por concluir, por cierto, de la Guardia Nacional a un costado de seguridad pública en Los Mochis. Prácticamente rodeó el edificio de seguridad pública, que es grande, Francisco, tú lo conoces, tanto por el lado de la salida del 20 de noviembre como por el Macario Agiola. Y una persona me decía, ¿qué va a pasar cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador? ¿Va a seguir o no va a seguir la Guardia Nacional? Es algo que no sabemos. Cada sexenio, como dice Javier, se reinventan las estrategias y hasta el nombre de las corporaciones. Pues ese es el problema que tenemos como país, que cada 6 años llega un presidente y pues trata de inventar nuevas estrategias, etcétera, pero en muchos aspectos, pero sobre todo en seguridad, pues vamos de fracaso en fracaso. Al contrario, la fría estadística te indica que cada vez más es la percepción de inseguridad, y cuando esa percepción choca con la estadística, pues la verdad, la percepción emana del ciudadano. Entonces, la corporación policíaca en cualquier entidad podrá decir, vamos bien, hemos bajado esto, otro, pero un solo hecho fuerte, detonante, como tuvimos aquí el pasado jueves negro, y ve cómo está el tejido social en Sinaloa. En cuanto empieza a volar un helicóptero en la noche, pues aprietas el cuerpo. Entonces va uno aprendiendo pues a tener suficiente agua, comida o algo para lo que se ofrezca, pero ahí está. Entonces yo puedo leer en la mañana aquí en cualquier medio de comunicación, aquí mismo con nosotros, pues el informe de que vamos muy bien en seguridad, pero pues como dice la máxima, 2 de octubre no se olvida. Es decir, ya sabemos lo que ocurre cuando los helicópteros vuelan de madrugada en alguna parte de Sinaloa. Entonces, creo que el presidente López Obrador, él presume que nunca ningún mandatario federal se levantaba y a las 6 de la mañana ya estaba analizando los problemas de seguridad del país. Entonces, ¿qué significa esto? O únicamente le dan el parte de novedades, es decir, ahí le va lo que ocurrió en México, o vamos de mal en peor en cuanto a las estrategias. ¿Por qué? Porque ahí está la fría estadística que indica eso. Y bueno, tienen todo derecho quienes se arriesgan su vida en las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales a ganar bien, etcétera, a tener algún buen seguro de vida por el alto riesgo que conlleva hoy más que nunca, pues tratar de enfrentar a la delincuencia organizada. Porque recordemos que en todo cabe la excepción. Hay muy buenos agentes municipales, estatales y federales que arriesgan su vida por los ciudadanos. Entonces, creo que sigue fallando la estrategia de seguridad. Parece que por lo que hemos visto, el abrazo no balazos, pues ya chupó faros de gran magnitud, y
El problema es que dejaron crecer tanto el Frankenstein desde los altos niveles del gobierno federal, no de este gobierno federal, sino de pasados sexenios, de tal manera que la delincuencia ha mutado de diferentes maneras a tal grado que ya tenemos varios sexenios que inclusive ejercen y exigen reparto del botín político. Así es, Francisco. Esta mañana, por ejemplo, se reportaban detonaciones de arma de fuego en Loma de Rodríguez. Ojalá que haya habido pues alguna consecuencia. Son las 8:42. Hay algunos comentarios de la ciudadanía que ahorita voy a expresar. Javier, vamos a conclusiones. Así es, el tema de la seguridad pública se ha ido pues siendo un arma de tipo político. Ha habido cuestionamientos a cada gobierno, pues sobre todo que el de los grupos opositores. Sin embargo, pues no hay alguien que nos pueda decir cuál puede ser el mejor esquema para enfrentar o frenar esta delincuencia de todo tipo, desde la delincuencia organizada hasta la común. Y bueno, a pesar de que hoy ya tienen la atribución de las policías municipales de intervenir junto con las estatales y las federales en algunas acciones, bueno, lo que estamos viendo es que este tipo de delitos, sobre todo de alto impacto, se han ido extendiendo a varios estados de la República. Estamos viendo esta estadística, como de un sexenio a otro ha ido creciendo y ha ido mutando y ha ido organizándose carteles. O sea, no hay una explicación lógica, es decir, cómo de 8 se fueron a 11 y de 11 van a ir aumentando continuamente. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que las acciones que emprenden estados, municipios y federación no son las adecuadas o han permitido o han tolerado. Porque en varios estados hay proyecciones, bueno, me ha tocado ir a algunos cursos con altos funcionarios federales por el periódico Universal, y ellos nos han ido diciendo cómo van la percepción que tienen, cómo se mueven los grupos delictivos, hacia qué estado ellos piensan que puede extender. Bueno, la pregunta es por qué no se hacen acciones preventivas en aquellas entidades donde empieza a haber brotes de inseguridad. Ahorita solamente hay un estado donde está en una aparente tranquilidad, porque sus estadísticas así lo dicen. Yo platiqué varias veces con él, porque aquí estuvo delegado del PAN, el que fue alcalde de la ciudad de Mérida, y él me decía, la ciudad es el estado más tranquilo, el estado de Yucatán. Y él me decía que la ciudad de Mérida es muy común verificar cómo se mueve la delincuencia. Sí tienen delincuencia, pero por la forma de actuar, de vestir, de hacer festejos, ellos se van dando cuenta cómo va cambiando el rol social y actúan inmediatamente, o detienen a esas personas, o si no tienen delito, los sacan del estado. Entonces esto les ha permitido a ellos mantener este estado tranquilo. Incluso el gobernador hace unos días hacía alusión a ello, el gobernador de Yucatán, en el tema de cómo han ido formando nuevos policías con nuevos perfiles, con salarios mucho más dignos, para poder enfrentar a una expansión de la delincuencia, porque tienen graves problemas. Por ejemplo, en el sureste del país, Quintana Roo, es un estado turístico altamente, como la delincuencia organizada se ha ido metiendo ahí, que ha habido enfrentamientos, incluso en playas, ha habido asesinato de turistas y no han podido. Y Yucatán se ha mantenido aislada de ese tipo de acciones. Entonces yo creo que ese es un modelo que podía seguirse en todo el territorio nacional de acuerdo a las características de cada estado. Cada estado tiene sus propias características. Sinaloa desde hace más de 50 años sufre un grave problema de violencia. Es cierto que la violencia ha bajado en tema de homicidios dolosos, pero sí ha mutado en tema de robo de vehículos, asaltos, robos y desapariciones. Pero algunos estados, Javier, que eran muy tranquilos, se fueron a la estadística de los que ahora son de alta incidencia, ¿no? Lamentablemente, a diferencia de Yucatán. Así es. Nuevo León en un tiempo, hay que recordar, 15 o 20 años, tenía graves problemas de inseguridad. Morelos, y ellos empezaron a trabajar. Siguen teniendo problemas de inseguridad, pero no los niveles que llegaron. ¿Por qué? Porque la autoridad se aplicó, formó grupos especiales de policías bien pagados, tuvieron bastantes bajas, pero lograron controlar a la delincuencia. Así es. Amigos, tuvimos un bloqueo en Facebook. Vénganse a YouTube, ahí continuamos con todos ustedes en el caso de televisión y seguimos en radio, por supuesto. Y algunos comentarios de la gente. Justamente Francisco Treviño dice: a Sinaloa le faltan mejores sueldos. Dice, mejores sueldos es lo que se necesita. Saludos a Amado León, Arcelia Verdugo, a Rosario Delgado, también manda saludos a la mesa desde Guasave, a Rudy Martínez. Gracias a Cristian Iván Gámez también, a Martín Enrique Pérez, saludos.
Y en YouTube también a todos ustedes. Omar dice que ya está por acá, muchísimas gracias, y a Luis Esteban Castillo. Francisco, tus conclusiones. Sí, creo que desafortunadamente pues sigue fallando el esquema para combatir la inseguridad. El actual gobernador de Sonora, Durazo, cuando ya prácticamente era gobernador electo, presidente electo de Manuel López Obrador, empezaron a recorrer el país y le preguntaban cómo le van a hacer. Y él pues ya traía la idea del presidente, la orden de abrazos no balazos, y él decía que en 3 años iban a disminuir los delitos más fuertes en un 30%. Ya sabemos cómo andamos, y al contrario, el problema de la delincuencia organizada sigue creciendo, sigue prácticamente incontenible, y hasta del jueves negro para acá, el último jueves negro para acá, es cuando la autoridad está demostrando que, pues bueno, pues señor presidente, usted no lo ha anunciado a la nación, pero ¿sabe qué? Tan duros los rafagazos, y pues ya no va a haber abrazos, ¿no? No había abrazos, hay que decir, en los últimos 3-4 años, pero el presidente se oponía a que se usara lo que él le llama exceso de fuerza, de combate. Pero bueno, entonces, aquí por ejemplo nos dijeron, entrando a la siguiente semana o 2 semanas del jueves negro último, porque ya tenemos jueves 1, jueves 2, jueves 3, que empezó el despojo de vehículos, nos dijeron, es que están recuperando los carros que perdieron en la batalla la delincuencia organizada. Nada más que se fueron de paso, porque parece que los carros despojados fueron 250, 260, y cerramos el mes de enero con el despojo de cerca de 1,000 vehículos, ¿no? En Sinaloa, la gran parte, ¿dónde? En Culiacán. Es decir, no solamente recuperaron su flota de vehículos, sino han de haber puesto algunas 2-3 agencias, yo creo, ante esta situación. Entonces, si la autoridad ya sabe el efecto que viene, ¿por qué no actúan? ¿Me entiendes? ¿Por qué no actúan? Entonces, y así vamos yendo detalle tras detalle. Pero lo cierto es que hoy por hoy la delincuencia organizada, los cárteles de la droga están incontenibles y pueden caer cabezas, pero inmediatamente son sustituidas. Es como cuando tú vas a algún súper y jalas un desodorante y tienes que quitar rápido la mano porque llegue el otro atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ha crecido la oferta. Ha crecido la oferta de la demanda de quienes usan las drogas, etcétera. Y sobre todo, han de decir, no, pues abrazos, no balazos, todavía le queda esto algo, pues vamos a meternos porque está fácil el asunto. Pues no, porque cuando de repente en Estados Unidos 21 fiscales estatales le piden al presidente Biden que declare como actividad terrorista la introducción de fentanilo a ese país, pues el presidente Biden que dice, bueno, si yo lo declaro como terrorismo, pues después me van a decir, ahora métete a México a combatirlo, métele dinero y actúa tú también allá con más helicópteros. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Biden? Presiona al gobierno mexicano, ¿no? Y el gobierno mexicano, yo creo que cuando le dicen es que si usted no hace esto, va a pasar esto, pues inmediatamente hemos visto los operativos aquí en Sinaloa, en otras partes del país, en Durango, etcétera, en Jalisco, de detenciones de miembros destacados de los diferentes cárteles. ¿Por qué? Porque está la presión fuerte de los norteamericanos, que el año pasado pues vieron fallecer en sus calles, en sus avenidas, alrededor de 100,000 personas, y todos en sobredosis de fentanilo. No, es tremenda la situación. ¿No? Así es, entonces hay mucha presión, y bueno, aquí pues estamos viviendo ya tiempos electorales para la sucesión presidencial del 2024. Biden anda metido en el mismo negocio, entonces es un licuado perfecto, pero que viene en contra de nosotros. Así es, y mientras tanto, pues se dio a conocer este fin de semana, hablando del tema de seguridad, que Jesús Rey Zambada García, el hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, será el último testigo que la Fiscalía estadounidense presente en el juicio contra Genaro García Luna. Según la información, la defensa encabezada por César de Castro pretendió desacreditar el testimonio ante el juez Brian Cohan, bajo el pretexto de que el hermano del Mayo se reunió 118 veces con funcionarios del gobierno de Estados Unidos antes de marzo
del 2020 y que en 33 ocasiones no se ha informado sobre el contenido de las negociaciones. Enviaron un oficio inclusive con diversos reclamos, en el sentido de que entre 2022 y 2023 Zambada sostuvo 18 encuentros con los fiscales, de los cuales solamente recibió información de 2. Tras expresar su inconformidad, en el sentido de que los fiscales no dieron ninguna nota de 47 pláticas, la defensa de García Luna tiene buenas razones para tratar de invalidar sus declaraciones. Hoy, por cierto, podemos constatar que este lunes se retomó en la Corte de Nueva York el juicio contra el exsecretario de Seguridad, García Luna, y se contemplaba la posibilidad de que declarara el propio García Luna, pero se reservó su derecho, y lo que sí está iniciando pues es el testimonio de Jesús Rey Zambada. Todo eso pues también generará un impacto en la política de seguridad y en la política en general en nuestro país. Javier, 2 minutos, nos vamos. Sin duda, ¿no? Y el caso de Sinaloa, a pesar de que el sexenio pasado ya se tenía un estudio de las necesidades de elementos policíacos, hoy nuevamente el Consejo Estatal de Seguridad Pública vuelve a hablar de que hay un déficit de más de 30% de elementos policíacos. ¿Policías? En Culiacán acaban de lanzar una convocatoria para 200 policías. Pero se requiere, pues, se dice que tenemos más de 6,000 policías entre municipales y estatales. Uh-huh. Y bueno, se requiere un 30% más. El problema no solamente es cómo lo vas a formar, qué atractivo le vas a dar a todos los jóvenes. Y el reclutamiento es bastante complicado. No es fácil, le lanzan las convocatorias, pero además de que algunos jóvenes sí acrediten los requisitos mínimos, tienen que pasar por una serie de filtros, sobre todo esto de control de confianza, donde son rechazados. Entonces, esta formación no es nada fácil. Poder formar a más de 1,000 policías, serían como 1,800 policías, si es un 30% que se requiere para cubrir las vacantes. Pero si también vemos que los salarios no son atractivos, que los alcaldes luego no quieren pagarle a los policías las indemnizaciones a las viudas, lo vimos acá en el caso de Culiacán, lo estamos viendo ahí en el caso también de Mocorito, que ha habido problemas con juicios ganados, pues el atractivo es muy poco. Sí, ya de por sí es una labor muy difícil, ¿no? La de policía. Así es, la labor es bastante complicada, y además las prestaciones que debes de usarlos para que se vuelva atractivo esta profesión. Así es, Francisco, 2 minutos. Yo creo que cualquiera de nosotros que tengamos, deja tú un hermano, una hermana, un hijo, una hija, simplemente un amigo que te comente, yo quiero ser policía, ¿qué le vamos a decir? No te metas. No te metas, porque hoy los tiempos van en contra de alto riesgo para aquellos que quieran ser buenos policías. Oye, pero yo quiero ser buen policía, sí. El problema es a dónde te vas a ir a meter. Porque ya sabemos que egresas de la academia y llegas y te asignan a la policía que tú quieras y mandes, y ahí te reciben, bienvenido, ¿no? Uh-huh. Esta es la realidad. Y o le entras, o te aclimatas, o ya sabemos qué. Entonces, alguien que va con muy buena intención de ser un buen elemento dice, bueno, pues yo pensé que las cosas eran diferentes, ¿no? Pero muchas veces la bienvenida se lo dan los jefes, los comandantes. Y que derechos humanos, no, ese es otro rollo allá, etcétera, etcétera. Que ser honesto, no. Y ahí se va frustrando la vocación de excelentes policías que deberíamos de tener. Por eso insisto, quien hoy decida meterse a la carrera policíaca es porque debe traer una vocación a veces en el ADN, porque cuántos hijos o hijas de policía han seguido la carrera de los padres, pero hoy por hoy es de alto riesgo, las prestaciones no son las adecuadas, los seguros de vida no sabemos a cuánto ascienden, etcétera. En fin, es todo un galimatías, y como dice Cabrera, bueno, tenemos ese déficit de policías en el estado, no únicamente en el municipio. ¿Cómo le vamos a hacer para convencerlos de que van a tener todas estas prestaciones, buena academia, etcétera, y que en la práctica los van a dejar desenvolverse acorde al aprendizaje que hayan tenido en la academia? Está muy, muy duro, amigos, está muy difícil, Luis Alberto, y pues hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas corporaciones policíacas, cuando andan en sus patrullas, sobre todo en las noches, más que inspirarnos la certeza de que ahí lo tenemos para lo que nos puedan ayudar, los vemos con temor por si nos pueden asaltar?
Así es, Francisco, y retomando estas cifras, pues no nada más como periodistas, yo creo que muchos mexicanos dirán, bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para realmente, si no controlar, pues reducir un poco, ¿no?, el embate de la violencia en nuestro país, en el tema de homicidios, en el tema del tráfico de drogas, en el tema patrimonial, como ya mencionabas, Javier, en el tema de las privaciones de la libertad, ilegales de la libertad, etcétera, etcétera, porque sexenios vemos y lamentablemente pues no vemos, ¿no?, la alternativa. Lo observamos pues desde que recordamos, ¿no?, en los últimos sexenios se han lanzado grandes programas, grandes proyectos, diferentes estrategias. Sin embargo, pues desafortunadamente y dolosamente, porque no nos alegra que no tengan resultados, pues no los tienen, ¿no?, incluido pues el actual sexenio, que ya empieza su cuenta regresiva, de Andrés Manuel López Obrador, y con todo y la creación de la Guardia Nacional, con todo y su política que lanzaba de abrazos no balazos, pues no ha encontrado lamentablemente tampoco el resultado que esperamos, pues no los políticos, que esperamos los mexicanos, ¿no?, en general. El problema es la impunidad. El problema, la mayoría de los delitos pues también es un tema de las fiscalías, no nada más de las policías. No solamente de las preventivas. Policías. Y lo veíamos en el sexenio pasado, lo que decía el secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, que más mal detenía el ejército a personas delincuentes con armamento, con arsenales, que en que estos a los días salían, y lo hemos visto, incluso caso aquí en Sinaloa, que hubo bastantes escándalos en ese sentido. Solamente por citar un caso, uno de los que detuvieron robando cámaras de videovigilancia en Mazatlán, a 2 personas que las agarraron con las cámaras, solamente estuvieron 3 días en la cárcel y salieron con una pequeña sanción económica. Se lleva un equipo que es del Estado, que tiene que ver con el tema de la seguridad pública, y bueno, no sabemos si la denuncia fue mal hecha, la averiguación, la carpeta de investigación estuvo mal integrada, o el juez interpretó la ley de otra forma. Es el grave problema en este país, la impunidad. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco. Ahora imagínate con qué ganas te vas tú un fin de semana a Mazatlán cuando lees que en la estadística que el puerto, es decir, la cabecera municipal, tiene uno de los primeros lugares en desaparecidos en México. Y, caray, entonces algo está pasando. Y muchas veces no cabe eso de que el que nada debe, nada teme. No, puedes estar en un momento negativo, en mala suerte, o en un efecto colateral, como le llamaban en la época de Felipe Calderón, y que te peguen un llegue también. Entonces, esto está bastante difícil, pero bueno, creo que los que vivimos en Sinaloa, los que vivimos en Culiacán, pues ya sabemos qué hacer, inclusive ante una situación como la que comentaba, helicóptero en la noche, caray. Sabemos que el efecto del Jueves Negro pasado no ha terminado, que no sé si es permanente o algo, porque se percibe en toda la movilización policíaca que hay, cateos, etcétera, pero estamos como ciudadanos también ya listos para que en cualquier momento pues recibir la instrucción de no salgan, y pues no ocupan ni decirnos, ya no salimos, ¿no? Entonces te digo, lo deseable es que la estadística coincida con la percepción ciudadana, y ahí siempre va a estar muy difícil. Y Luis Alberto, la clase burócrata del Estado que despacha aquí adelante de Vibra Radio en el nuevo edificio Gobierno del Estado, muy agradecidos con tu intervención por el problema. ¿Hubo resultados? Hubo resultados inmediatos. Qué bueno. Qué bueno a la autoridad que haya llegado. A lo mejor llegó allá a Palacio Gobierno. Sí, yo creo que sí. Aunque la gestión principal, tengo entendido, se las comunicó a ellos la actual dirigente del Estado, Teresita Ochoa. Qué bueno. ¿No? Pero la intervención del programa Súmate que hiciste tú en cuanto recibiste la denuncia, porque ya se estaban recabando firmas dirigidas al gobernador Rubén Rocha Moya por la manera tan discriminatoria que habían seleccionado a quien asignarle espacios ahí al burócrata, que eran los empleados ahí, los de base o no de base, eran los prácticamente a los que dejaban afuera, y cada jefe empezó a repartir el queso acorde a sus preferencias, y ya está ahí. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así es. Qué bueno. Así es. Saludos a todos los trabajadores del gobierno de Sinaloa. Por cierto, aprovecho para dar un servicio social urgente. Se solicitan donadores de plaquetas B positivo en Culiacán para el niño Salvador Ruiz Bueno. Presentarse al banco de sangre del ISSSTE en Culiacán o comunicarse. Plaquetas de sangre B positivo para este niño Salvador
comunicarse al 6673-459991, 6673-454991, corrijo, 6673-454991. Soy Luis Alberto Díaz, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho, y que la pase de lo mejor.